Muy buenas noches tengan todos mis hermanos, Dios me los bendiga. Qué gran bendición es poder encontrarnos una vez más miércoles a través de este medio para poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Voy a pedirles a todos que para poder iniciar en esta noche de oración, estudio bíblico, esperando que todos también hayan tenido su espacio de oración en sus casas, vamos a orar para dejar todo en manos de nuestro Señor. Dios y Padre amado, te agradecemos porque nos da la bendición, Señor, de llegar a cada corazón, a nuestros hogares, Padre Santo, respectivos, a través de estos medios, Dios mío. Te queremos pedir en este momento para que tú bendigas el espacio, el canto, los testimonios, Señor, los anuncios, la predicación de tu santa palabra, Dios mío, el estudio, Señor, para que podamos comprender en nuestros corazones lo que tú nos quieres decir en esta noche. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, y ahora quiero que con gozo me acompañen entonando lo que es el canto Grande Gozo, como bien lo dice el himno, hay en mi alma hoy. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén, amén. Luego de haber tenido este precioso canto, pasaremos ahora a escuchar unos testimonios. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Quisiera compartir con ustedes mi experiencia durante estos días de cuarentena. Esto me ha servido para acercarme más a mi familia y a fortalecer más mi fe en Dios. Los insto a que se queden en casa y clamar a Dios, y Dios primero, vernos muy pronto nuevamente congregados. Bendiciones. Hola, bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los hermanos y las hermanas, los extrañamos mucho. Un saludito muy especial a los chicos de Ovejitas y a los chicos de Estrellitas, que también les apreciamos y les queremos mucho. En esos momentos de que estamos compartiendo juntos la palabra de Dios como familia, estamos jugando también con los chicos. Hermanos, esto pronto pasará y estamos seguros que Dios nos guardará. Sigamos confiando en Dios Todopoderoso y no se olviden tampoco de orar unos por otros. Dios es fiel en su palabra y nos dice que tenemos que seguir confiando en Él. En el Salmo 139, 12 y 13, les invito a que lo lean en sus casas. Compartan con la palabra de Dios con otras personas que están cerca de ustedes, con familiares y amigos, y así vamos pasando poco a poco este momento tan difícil. Esperamos en Dios verlos pronto y ojalá estén bien en sus casas. El Señor les bendiga. Chao. Muy bien, luego de haber escuchado esos testimonios,
quedamos con el pastor Jason Moncada, quien nos trae los anuncios de esta noche y aparte de eso también el estudio bíblico de la palabra de Dios. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Muy agradecido con nuestro hermano Gilberto por dirigirnos a través de los cantos de la palabra de Dios y a nuestras hermanas por compartir también esos testimonios que tanto nos animan a seguir adelante. Queremos recordarles primeramente anuncios importantes. Recordemos que durante todo este tiempo, estas semanas atrás, que nuestro país ha estado atravesando las secuelas de esta pandemia, hemos estado con el templo cerrado. Sin embargo, la iglesia ha seguido trabajando, ha seguido caminando y damos gloria y honra a Dios por eso. Por eso queremos recordarles que los jóvenes los viernes a las 6:30, jóvenes mayores, tienen su video socia a través de Zoom. Si usted todavía no ha sido partícipe de esta enorme bendición, le animamos a que participe con nosotros de la video socia por Zoom. Y a las 7 de la noche tenemos la video socia con los jóvenes menores. Los sábados a las 4 de la tarde los jóvenes menores vuelven a estar en su video socia y a las 6:30 el mismo sábado los jóvenes mayores en la video socia. Los domingos, Día del Señor, a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical. Recordarles que a esa hora compartimos el enlace del culto dominical y esperamos en el Señor que usted pueda reunir a su familia cada domingo y compartir de este hermoso tiempo de la palabra de Dios. A las 6 de la tarde el domingo tenemos culto de predicación. Les animamos a ser fieles y a estar presentes como en todo momento. Y volvemos nuevamente el próximo miércoles a las 6:30. Tenemos nuestro culto de oración. Recordándoles que ese culto de oración lo hacemos a través de Zoom. Si usted quiere participar, le animamos a enviarnos su confirmación. Usted puede mandarme a mí un mensaje para nosotros poder incorporarle a alguno de los grupos de oración por Zoom. E iniciamos el culto de estudio bíblico de la palabra de Dios a las 7 de la noche. Muchas gracias por seguir fielmente congregándose desde sus hogares y creciendo en la obra del Señor. Muy bien, ahora queremos dar inicio a lo que es el estudio de la palabra de Dios y recordándoles que hemos estado estudiando en qué creemos los bautistas. Quiero pedirle más bien que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20, voy a leer yo para ustedes. Dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acompáñeme en oración. Padre soberano, te alabamos, Señor, y te agradecemos porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. Gracias porque en medio de esta tormenta usted nos llena de fortaleza y en usted podemos encontrar gozo y paz, Señor. Queremos poner en tus manos ese tiempo de enseñanza, ese tiempo de estudio de tu palabra. Clamamos que usted hable en nuestros corazones, que usted nos edifique, que usted nos guíe, Señor, y nos instruya para que podamos acercarnos cada vez más a la verdad de tu palabra, Dios mío. Bendiga cada oyente, hermano, hermana, y aquellos que no te conocen, que hoy a través de tu palabra puedan conocerte, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, yo quiero comenzar haciéndole reflexionar o meditar en algo. Usualmente todos conocemos, todos sabemos que a nivel mundial, a nivel de todos los países,
para no decir que todos, sabemos que la gran mayoría de los países tienen un gobierno que dirige el país, que dirige la situación financiera, la situación de justicia, los diferentes ámbitos del país. Pero esos gobiernos, para que el país funcione y camine de la forma correcta, tienen que establecer leyes, tienen que establecer instrucciones, normas, para que los pobladores de esa ciudad, de ese país, anden de una forma correcta, que cumplan con sus impuestos, que cumplan con lo establecido moralmente, que cumplan de una forma correcta en lo que se solicita en el gobierno. Todos sabemos que en todo país hay reglas, incluso ustedes y yo en nuestros hogares ponemos reglas. En esta noche yo quiero hablar acerca de la ley, pero no es exclusivamente en la ley lo que me quiero enfatizar, sino que quiero que aprendamos de qué creemos nosotros los bautistas en cuanto a la armonía que hay entre la ley y el evangelio. Hay quienes piensan que cuando Cristo vino, Él vino a abolir la ley. Sin embargo, a través de la poderosa palabra de Dios, podemos escuchar claramente el mismo Jesús, que Él manifiesta que Él no vino a abrogar esa ley, la ley de Moisés, sino que Él vino más bien a cumplir la ley. Pero para que entendamos y para que vayamos aclarando más estas ideas, yo quiero primero que nos refiramos y que entendamos a qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de la ley. Y yo quiero decirles que cuando hablamos de la ley de Moisés, hablamos de las normas establecidas por Dios, normas morales establecidas por Dios con el propósito de que su pueblo anduviera conforme a su voluntad. Recordemos que después de que el pueblo de Israel estuvo cautivo o estuvo en esclavitud por más de 400 años en Egipto, Dios envió a Moisés y Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Resulta que durante el tiempo que Moisés anduvo dirigiendo al pueblo de Israel, hubo un momento en que Dios le explicó a Moisés, le manifestó a través de 2 tablas cómo Él quería que el pueblo se dirigiese, qué cosas podía y qué cosas no podía o no debía hacer el pueblo, normas morales que Dios estableció para que el pueblo anduviera conforme a la voluntad de Dios. Y en Éxodo capítulo 20 podemos ver, hablar de los 10 mandamientos, aquellos mandamientos que desde pequeños nos enseñan a todos. Mas sin embargo, aparte de esos 10 mandamientos, si continuamos escudriñando la palabra de Dios, ahí mismo en Éxodo, comienza a hablarnos también de otras leyes. Y si vamos a Levítico, comienza a decirnos también otras leyes y normas que Dios establece para procurar que su pueblo ande conforme a su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando acerca de estas normas morales que Dios estableció para que ustedes y yo andemos conforme a su voluntad. Y cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Hay quienes piensan, como dije al principio, que el evangelio, que las buenas nuevas vinieron a sustituir, a abrogar las leyes morales o las normas morales que Dios había establecido. Es como decir que entonces no hay que cumplir la ley, sino que basta simplemente con aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Si bien es cierto, nos basta eso nada más para ir al cielo, aceptar a Cristo y andar en su voluntad para que podamos alcanzar salvación. Sin embargo, la voluntad de Dios es que andemos como Él quiere que nosotros andemos. Y eso es sujetos a la ley que Él estableció. Ahora, si nosotros creemos, ¿qué es lo que nosotros creemos entonces acerca de la armonía entre el evangelio y la ley? Quiero que vayamos primeramente a Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3,
versículo 31. Quiero que entendamos que nosotros creemos que la ley de Dios es la norma eterna, oigan, es eterna, no tiene caducidad y es invariable de su gobierno, ¿ok? Y Romanos 3, versículo 31 nos dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Posiblemente cuando usted y yo andábamos sin Cristo, nos era más sencillo andar fuera de la ley, andar desobedeciendo los mandamientos y los preceptos de Dios. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que somos de la fe de Cristo, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos guía, nos redarguye, nos instruye a andar sujetos a la ley de Dios. No porque esa ley nos vaya a salvar, sino porque es lo que agrada a Dios. Y veamos entonces que esa ley o que nuestra fe en Cristo no quiere decir que la ley que Dios estableció a través de Moisés no es necesario ya cumplirlo. Y vemos que en Mateo capítulo 5 versículo 17, ahí donde acabamos de leer, nos enseña que Cristo no vino a abrogar la ley, sino que Él más bien vino a cumplirla. Él más bien vino a cumplir esa ley. Acompáñenme ahora en Romanos capítulo 3, versículo 20. Voy a leer para usted el versículo 19 también. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero prestemos atención a lo que dice el 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley con nosotros? La ley nos muestra y nos deja en evidencia que ustedes y yo somos pecadores y que necesitamos de esa gracia de Dios para poder ser salvos, para poder ser justificados. Sin embargo, la voluntad de Dios es que andemos también en obediencia a la ley, en obediencia a esas normas que Él ha establecido. Nosotros creemos también, hermanos, que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Es santa, justa y buena. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 32. Recordemos aquel momento en que Dios estaba estableciendo las leyes y estaba con Moisés, hablando a Moisés, y le iba a dar esas tablas de los mandamientos. Me llama la atención lo que nos enseña el versículo 16 de Éxodo 32, y nos dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, esta ley la estaba escribiendo Dios. Él fue el que la escribió antes de entregársela a Moisés. Pregunto, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno. Pero lo que quiero recalcar aquí sobre todo es que Dios es santo. Por consiguiente, lo que Dios escribió, la ley que Él estableció, nosotros debemos de tener la certeza que es una ley santa, apartada para que nosotros andemos en ella. No solamente eso, sino que es justa y también es buena. Veamos lo que nos enseña Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, leo para ustedes el versículo 12. Romanos 7, versículo 12, dice lo siguiente, nos vuelve a confirmar: de manera que la ley a la verdad es santa, fue escrita por un Dios 3 veces santo,
y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, el mandamiento definitivamente fue establecido por Dios. Es justo porque el mandamiento también trae la consecuencia que va a sufrir aquel que anda lejos de ese mandamiento. Entonces es justo, y no solamente es justo, sino que es bueno, porque una vez que ustedes y yo andemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos demanda, vamos a recibir las grandes bendiciones por la obediencia a Dios. Y veamos que el versículo 7 nos dice, ahí mismo en Romanos 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, si usted no puede decir que la ley es buena, o si usted y yo no aceptáramos que la ley es buena, estaríamos diciendo entonces que la ley es pecado. Veamos que ahí Pablo está diciendo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. De lo que hablábamos anteriormente. Si no fuese por la ley que Dios estableció, ustedes y yo no entenderíamos que andábamos en nuestros delitos y pecados. Ustedes y yo no entenderíamos lo que es la maldad, pero gracias a la ley conocemos lo que es pecado, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Entonces, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Entonces nosotros creemos que la ley es santa, justa y buena. Creemos que hay algo que incapacita al hombre para no cumplir la ley. Sí es cierto. Lastimosamente nosotros como seres humanos que somos imperfectos, no podemos cumplir al 100% con la ley, porque pecamos, fallamos. Si hay 10 puntos en la ley y fallamos en uno, somos culpables de los 10 puntos. Estamos fallando la ley de Dios. Pero aquí, ese cuarto punto, lo que yo le quiero enseñar, perdón, ese tercer punto, lo que yo le quiero enseñar es que hay algo que incapacita al hombre para no cumplir la ley. Y eso que nos incapacita es el pecado que mora en nosotros, el amor que tenemos al pecado. En Romanos 8, versículo 7 y versículo 8 nos dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y con eso se me viene un ejemplo en Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante, si no me equivoco. Podemos recordar aquel joven rico que llegó donde Cristo y dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo primeramente le dijo: bueno, vaya y cumpla los mandamientos. Y este joven rico dice: bueno, los mandamientos los he cumplido desde siempre. Entonces Cristo le dijo: muy bien, ya que usted cumple con los mandamientos, agarre todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, y véndalo y déselo a los pobres. En ese momento, ese joven rico no habló más. Parece que no continuó con su deseo de heredar la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque aunque él decía que él cumplía la ley, él amaba la razón por la cual Dios tuvo que establecer la ley, y es el pecado del hombre. Su debilidad era el materialismo, su debilidad era el amor al dinero, y por amar al dinero, él se olvidó que en Levítico también Dios le había establecido amar a su prójimo. Él prefirió amarse más a él, amar más lo que él poseía, que amar al prójimo compartiendo sus riquezas con él. Entonces veamos que si hay algo que incapacita al hombre de cumplir la ley que Dios nos ha mandado, es el amor o el deseo que tenemos de caer en pecado, de continuar en pecado, de continuar en la maldad. Entonces veamos
es que el siguiente punto nos enseña que nosotros creemos que libertarle del pecado y restituirle mediante un mediador a una obediencia no fingida de la santa ley es uno de los grandes fines del evangelio. Es ahí donde entra la armonía del evangelio con la ley. El propósito del evangelio entonces es liberarle a usted de la consecuencia del pecado, del pecado. Liberarle a usted de la consecuencia de no cumplir con la ley establecida por Dios, que es pecado. Al usted no cumplir con la ley establecida por Dios, entonces está pecando. Y Romanos 5 nos enseña que la paga de nuestro pecado es muerte. Romanos 6:23 nos enseña que la paga de nuestro pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recordemos que el pecado es la transgresión de la ley. Por consiguiente, ¿qué es lo que viene a hacer el evangelio? El evangelio viene entonces a dar solución al problema que estaba causando en la humanidad la ley. Pues nadie podía, y hasta el día de hoy nadie puede cumplir en su totalidad la ley. Entonces veamos que Romanos capítulo 8, versículo 2 y 4 nos dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oigan, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, las buenas nuevas en Cristo, que nos trae Cristo Jesús, que es una buena nueva salvación, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, que fuésemos salvos por la ley, porque no podíamos cumplir la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Dios proveyó una solución para cada uno de ustedes, y para mí incluso, para todos nosotros. Dios proveyó una solución, pues no había forma de alcanzar salvación a través de la ley, porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa y nos es imposible cumplir en totalidad lo que es la ley. Por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo para que Él venga y cumpla la ley, y a través de cumplir la ley sea también el sacrificio perfecto para que usted y yo podamos conocer la eternidad en los cielos con nuestro Señor. Y veamos que Romanos capítulo 10, versículo 4 nos refuerza eso, y pues nos dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y 1 Timoteo 1:5, reforzándonos también, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 nos continúa diciendo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todo esto nos habla de que la confianza, nuestra fe puesta en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, es la que nos da vida eterna en los cielos. Ahora, para ir concluyendo, el evangelio, hermanos, no es para violar la ley, pues usted puede caer en su pensamiento. Satanás puede meter en su corazón el pensamiento de que al estar usted en el evangelio, al creer en Cristo Jesús, al aceptarle como su único y suficiente Salvador personal, Satanás puede tentarle con el pensamiento de que usted puede entonces violar la ley, hacer lo que usted quiera, y no es así. Cristo viene a librarnos de la condena eterna de no cumplir la ley, que es el infierno. Sin embargo, el propósito de Dios es que, estando ahora en Cristo, obedezcamos así como Cristo la ley. Y eso depende de nuestra comunión con Dios. Y veamos que en Romanos capítulo 6,
versículo 2 nos dice, el 1 y 2, versículo 1 y 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, hermana que nos escucha, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted no puede permanecer en el pecado. Y como lo explicamos la semana pasada, posiblemente usted sea seducido en algún momento por Satanás y usted caiga en pecado. Pero su deseo, su fin, su propósito día a día no debe de ser y no va a ser el practicar el pecado, sino que usted va a procurar andar en obediencia a la ley de Dios, procurar andar conforme a la voluntad de Dios. El evangelio no es para violar la ley, sino que es para proveer un mediador que, cumpliendo con todas las demandas de la ley, sea capaz de salvar al pecador. Y recordemos que ese mediador es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y Jesucristo vino y Él cumplió la ley y dio su vida para que todos aquellos que no pudiesen cumplir la ley, o sea, todos los que habitamos el mundo, podamos alcanzar salvación a través del evangelio, a través de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Cristo no vino a abolir la ley, a abrogar la ley. Cristo vino a cumplir esa ley para que usted y yo, que no podíamos cumplir esa ley para ir al cielo, pudiéramos tener un camino o una puerta abierta al cielo, que es a través de Cristo Jesús. Sin embargo, una vez abierta la puerta y una vez que nosotros ya estamos en Cristo, el propósito de Dios es que nuestra vida sea luz, y va a ser luz en el tanto ustedes y yo andemos conforme a la ley de Dios, andemos conforme a la voluntad de Dios, andemos temerosos haciendo lo que a Dios agrada que hagamos. Entonces le animo a perseverar cumpliendo los estatutos y los mandamientos de Dios en su vida, a honrarle y a glorificarle a Él en todo tiempo. Y para terminar, antes de terminar, quiero dejarle una tarea. Son 4 preguntas que quiero que usted tome nota y que usted medite en esas preguntas, y voy a darle una cita bíblica con cada pregunta para que usted busque las respuestas y usted pueda redactar su respuesta de acuerdo a esa cita bíblica. Voy con la primera pregunta. Dice: ¿alguna vez alguien ha sido salvo por medio de la ley? ¿Alguna vez alguien ha sido salvo por medio de la ley? Para reforzar o basar su respuesta, le invito a que busque Romanos capítulo 3, versículo 20 y Gálatas 3:11. Segunda pregunta: ¿qué se necesita para ser salvo por la ley? Para que usted pueda buscar su respuesta, le animo a que busque Santiago capítulo 2, versículo 10, Santiago 2:10. Y tercera pregunta: si la ley nos salva, ¿por qué la dio Dios? Si la ley nos salva, ¿por qué la dio Dios? Gálatas capítulo 3, versículos del 24 al 26, es donde usted puede encontrar la respuesta. Y ahora sí, por último, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Y qué es evangelio? Para eso puede buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo de 1 al 13. Le animo a que usted busque, haga esa tarea en su hogar, tal vez con su familia, anote sus respuestas y nos haga llegar sus respuestas a través de WhatsApp. Puede mandar su respuesta a través de WhatsApp al número que aparece aquí abajo en la pantalla, o bien enviarlo también como documento de texto al correo de nuestra iglesia, que también aparece aquí abajo en la pantalla. Hermano, hermana, Dios le bendiga ricamente. Estamos gozosos de estar con ustedes en sus casas, aprendiendo más de la palabra de Dios, y le agradecemos por su fidelidad a Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar, para terminar este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, por sus bendiciones, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, por permitirnos estar aquí presentes, Señor. Pedimos que
tú nos continúes guiando a la luz de tu santa y poderosa palabra, Señor, y que nos des ánimo para que la próxima vez que tengamos la oportunidad de tener culto, Señor, podamos ser partícipes de él. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente.